Señor Bills, ¿ahora qué quieres? Le pido disculpas por la demora. Pero el segundo round está por comenzar. Nada mal, mocoso. Nada mal, ese último ataque sí me dolió. Discúlpeme, señor Bills, aún me estoy acostumbrando a este poder. Te entiendo, sin embargo no lo estás haciendo nada mal. Has obtenido una gran mejoría en comparación a nuestra primera pelea. Vaya, pues gracias, viniendo de usted me siento muy halagado. Oye, tú Vegeta, ya dominaste el poder que estabas entrenando. No lo he dominado aún, señor Bills. Discúlpeme, Vegeta, porque no me habías dicho que estabas entrenando en algo especial. No tengo que estar contándote todo lo que hago o dejo de hacer, Kakaroto. Ya que... supongo que será para una próxima ocasión. No me diga que quería pelear contra nosotros dos. Así es. Ahora entiendo, la promesa que le hizo Gogeta. Basta de habladera. Sigamos con esta pelea. Por mí está bien, señor Bills. Veamos si ahora puedes seguirme el paso. No entiendo, por qué ahora a Goku le cuesta seguirle el paso al señor Bills. Eso es porque el señor Bills se estaba conteniendo. Con ese último golpe que le dio Goku, hizo que el señor Bills terminara de entender y ver la verdadera fuerza de Goku. Pero Goku aún puede seguir mejorando ese poder, ¿verdad? Goku no va a perder ante el señor Bills. Todo va a depender del mismo Goku. Dependerá de él y cuántas sean sus ganas de ganar. Sus ganas de ganarle son muy grandes. ¿Verdad, presidenta? Desde que conoció al señor Bills, él siempre ha querido derrotarlo. Son muy pocas las veces en que Goku ha perdido una batalla. Y cuando las pierde, siempre busca la manera de obtener la revancha y de alguna manera la termina ganando. Sin embargo, en esta ocasión no es cualquier enemigo. Él se está enfrentando a un dios destructor. Lamento decirles esto, pero esta será la primera vez en que Kakaroto no podrá ganar una pelea. No importan las revanchas que pida. Él no podrá ganar. Se equivoca, hay una persona que Goku no le ha podido ganar. No importa lo que utilice, o cuánta fuerza emplee. No le puede ganar. Asombroso, presidenta. ¿Y de quién se trata? Se trata de mí. Señor Bardock, ¿acaso ya se le olvidó que cuando Goku y yo éramos niños, le gané una pelea? Es cierto, se me había olvidado. Desde ese entonces, Goku no ha podido ganarme. Me pregunto los métodos que utilizarías para ganarle a Goku. ¿A qué no? Cállate, no seas pervertida. No se moleste, presidenta. Considérelo una venganza por el comentario que dijo Goku hace un rato. Me la pagarás a que no. ¿Qué es lo que están haciendo? Ambos ya están cansados de la pelea. Están preparando un ataque final. Con esto van a decidir la batalla. ¿No parece seguro? ¿No creen que nos tenemos que alejar un poco? Tranquila, Asia. Aquí estamos súper seguros. No me lo parece. Ella tiene razón. Ese ataque de los dos se está saliendo de control. A como sigan así van a destruir el planeta. No solo el planeta, van a destruir todo el sector prohibido. Esto es malo entonces. ¿Cómo vamos a detenerlos? Ustedes no pueden detenerlos. De hecho sí podemos. ¿Y por qué no van a detenerlos? Porque ella está allá para detenerlos. ¿De quién habla? ¿En qué momento llegó hasta allá? Si él está allá, ¿por qué no hace algo para detenerlos? Imagino que está esperando el momento ideal. Ya que así como todos, él también quiere ver hasta dónde ha llegado el poder de Goku. Pero si siguen incrementando sus ataques de tal manera, todos saldremos lastimados. Eso no va a suceder, porque está tan seguro, porque Kakaroto jamás permitiría que algo le suceda al planeta. Por esa simple razón, sigue incrementando más y más su ataque. Ya que quiere superar en poder al señor Bills, para que así el planeta no corra peligro. Goku, por favor. Gánale al señor Bills. Veo con gran asombro que puedes seguir incrementando el poder de tu ataque. Mientras usted lo siga haciendo, yo también lo haré. No permitiré que lo haga, con que sabes cuál es mi verdadero propósito. Así es, y no lo permitiré. Veamos si eso es verdad. Bien, señor Bills. Este es mi máximo poder. Llegó el momento de la verdad. Suficiente. ¿Cómo que suficiente? Este era mi verdadero plan. Que alcanzaras tu máximo poder.
A partir de ahora tu deber es mejorarlo y llevarlo a un nivel completamente único. Espere entonces porque estábamos cargando nuestros ataques. Creí que los íbamos a lanzar. Sobre eso. Si llevábamos a hacer eso, todo sería destruido. Además Whis tampoco lo iba a permitir. ¿Verdad Whis? Así es señor, de hecho duraron mucho divirtiéndose. Puede que sí. Nos dejamos llevar más de lo normal, ¿no lo cree señor Bills? Así es. Sin embargo, aún no tengo una verdadera pelea entre dioses. ¿Qué? ¿Cómo que no? Creía que yo me había vuelto un dios Saiyajin. Y lo hiciste. Sin embargo, tu poder aún no está completo. ¿Cómo que no está completo? ¿A qué se refiere? Eso lo vas a tener que averiguar por ti mismo. Whis, nos vamos. Está bien señor Bills. Adiós muchachos, estaré esperando la invitación a la boda de ustedes dos. Con gusto se las mandaré. Por cierto Vegeta. Apresúrate en dominar ese poder. Ya que quiero volver a divertirme muy pronto. Cuando llegue ese momento, lamentará el haberme enseñado a cómo dominarlo. Eso lo quiero ver. Whis andando. Hasta la próxima Gohan, hasta la próxima Bills. Bien, ¿y ahora qué hacemos? No sé ustedes, pero Rías y yo tenemos cosas pendientes. ¿Cómo qué cosas pendientes? Tenemos que informarles a todos sobre nuestro compromiso. Y si mejor se lo decimos después que finalicen los Rating Game. Recuerda que aún seguimos participando. Es cierto, se me había olvidado. Bueno, está decidido, después de los Rating Game, comenzaremos los preparativos. No pareces al Kakaroto que conozco. Planeando su boda y asegurándose de tener todo listo. Ser Dios te cambió la mentalidad. Puede que sí, pero sigo siendo el mismo. Eso es lo más importante. Bien chicos, vayamos todos a descansar. Lo necesitamos todos. Qué raro que no intervino en esta ocasión señor, ya lo hice en su momento. Pero por lo que veo, en esta ocasión se las arreglaron para no encontrar uno, sino que dos dioses para los sectores prohibidos. Los mando a llamar para que comiencen con su trabajo. Aún no, esperaremos a que el otro Saiyajin domine ese poder, cuando llegue ese momento los llamaremos para que comiencen de una vez. Además los presentaremos ante los otros dioses. Entiendo, ¿y como cuánto tiempo cree que necesite para dominar ese poder? No lo sé, algo me dice que ya lo domina, pero quiere mejorarlo. Tuvieron suerte de que esa pelea la hicieron en los sectores prohibidos. Ese lugar lo cree con una resistencia mayor a los otros universos. Si hubieran peleado en el universo 7, estarían en un gran problema. Recuerde que Gohan estaba con ellos. Él no iba a permitir que algo así sucediera, es cierto, sin embargo. Hay algo que no entiendo. ¿Y qué es, señor? Se supone que solo los dioses pueden entrar a los sectores prohibidos. Pero esos 4 no son de ese lugar, son del universo 7. Es cierto, es algo raro. Solo otro dios puede crear un acceso para que mortales como ellos puedan entrar. ¿Cree que haya algún dios tramando algo? Es posible. Quiere que comience a investigar de quién se puede tratar. Iré contigo, este es un asunto que necesita de mi presencia. Bien señor, como acordamos, mandaremos uno a uno, para que su poder se vaya incrementando y mejorando. Ese era el plan. Sin embargo, mandando uno a uno, solo haremos que su poder se incremente muy poco. Mandándolos a todos, lo pondremos en un gran apuro. Ya que no podrá pelear y defender a sus amigos al mismo tiempo. Recuerde que él no está solo, está con los otros dos Saiyajin, Vegeta y Bardock. Me olvidaba de ellos no representan ningún peligro. Ellos no tienen el mismo poder que si tiene Kakaroto. Y si llegarían a tenerlo, ellos 4 serán más que suficientes para acabar con esos dos. Después de todo tú los entrenaste, ¿no es así? Así es, yo mismo los entrené, y por eso mismo usted no debería de confiarse en el poder oculto que tienen Vegeta y Bardock. ¿Y por qué no debería de confiarme? Bardock es el padre de Kakaroto, si él pudo convertirse en el dios de los Saiyajin, es gracias a la genética de su padre. Vegeta es como yo, lleno de ambición, cuando se propone a superar a alguien, no va a descansar hasta lograrlo. A decir verdad, Kakaroto y Vegeta se parecen mucho a mí. Esto es lo más ridículo que me has dicho en mucho tiempo. El hecho que sean Saiyajin no significa que son iguales a ti. Puede que tenga razón. Sin embargo, no puede negar el gran parecido que los 3 tenemos. Si eso es lo que crees, es problema tuyo. Y basta de esta conversación. Como ordene, señor. Muy bien. Ya es hora, veamos quiénes son más fuertes ahora. Ustedes, o mis tropas. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si no pueden ganar, será mejor que mueran en batalla. Porque si regresan, sufrirán como nunca. Así que adelante.
derroten al dios Saiyajin llamado Son Kakaroto. ¿Estás seguro de hacer esto? ¿Por qué siempre haces esto? ¿Por qué siempre te da miedo hacer este tipo de cosas? Durante estos 6 meses hemos hecho lo mismo. Y siempre te da miedo hacerlo. Me da miedo porque cada vez que lo hacemos, no puedo controlarme. Me da miedo porque no sé hasta dónde puede llegar mi poder. No importa que seas un dios, hasta tú tienes un límite. Ya te lo había dicho, mientras tú sigues mejorando, yo sigo mejorando mi resistencia y mi límite. Esto es algo que a los dos nos funciona muy bien. Hasta ahora has ganado todos y cada uno de tus Rating Game, llegaste a la final dando un gran espectáculo. Sin embargo, tu último oponente es tu primo. Y por las cosas que he escuchado, él y todo su grupo son realmente fuertes. Y sé, Kiba y Akeno, pueden derrotar a su grupo fácilmente. Pero recuerda que en cada Rating Game, el líder siempre pelea solo en contra del otro líder. Estoy más que seguro que tú ganarás sin ninguna dificultad. Pero prefiero estar seguro. Así que no sigas poniendo peros, y continuemos con este entrenamiento. Sabes muy bien que odio que me trates como a una niña pequeña. Me las vas a pagar por tratarme así. Veamos quién castiga a quién. Vamos, Vegeta, déjame descansar un poco. Te recuerdo que no tengo la misma resistencia que tú. Cierto, discúlpame. Aún no me acostumbro a que estoy entrenando contigo. No pasa nada, fui yo quien tomó la decisión de entrenar contigo. Lo sé, pero es que aún así, tengo que estar más pendiente. Me sorprende el cómo Kakaroto los entrenó a todos ustedes. No te compares con él. Tú has vivido toda tu vida entrenando con pura gente de tu misma raza. Sin embargo, me sorprende que hayas sido tú quien me pidiera que entrenara contigo. Era algo que ya había pensado. Desde que vi cómo Kakaroto los entrenaba en la habitación. Desde ese día, vi que Kakaroto no puede entrenarlos a todos al mismo tiempo. Así que tomé la decisión de entrenarte a ti. ¿Por qué a mí sola? Que no es obvio. No me digas que realmente tú. Basta de seguir hablando. Ya descansaste lo suficiente. Está bien, sigamos. Es raro que me hayas llamado de emergencia, Seno. ¿Ocurrió algún problema? De momento no, pero algo me dice que está a punto de ocurrir un gran problema. ¿A qué te refieres con eso? Verás, hace 6 meses. Daisy-kan y yo estamos averiguando algo muy sospechoso, pues si tiene que ser algo muy grave, como para que tú estés involucrado. ¿De qué se trata? No estoy seguro, pero tiene que ver con los Saiyajin, que has tenido escondido todo este tiempo. Entiendo, aquella pelea entre Bills y Goku. Sabía que estaban utilizando mucha energía, pero no llegué a pensar que utilizarían tanta. No te preocupes. Tuvieron suerte que realizaron esa pelea en los sectores prohibidos. De haberla hecho en cualquiera de los otros universos, estos serían destruidos por los impactos de la batalla. Entonces, si no es por la pelea de esos dos, ¿cuáles son tus sospechas? Mis sospechas comenzaron al ver que esos Saiyajin están viviendo en un lugar prohibido para ellos. Así que es por eso, yo también en un principio, me pregunté cómo es que ellos habían llegado hasta el primer planeta, pero después de hablar con ellos, llegamos a la conclusión de que fue un accidente. Ellos cayeron a través de un agujero de gusano, y los demás que lograron cruzar solo recrearon dicho accidente. En un principio suena bien esa teoría, pero si te contara que es imposible que se generen agujeros de gusano que conecten así a los sectores prohibidos. Un agujero de gusano solo te lleva a otra zona del mismo universo. No tiene la fuerza necesaria como para traspasar la barrera que tú y yo colocamos en su momento. ¿Me quieres decir que fue alguien quien abrió un portal para que ellos pasaran? No fue alguien común y corriente. Fue un dios quien lo hizo. De ahí es donde surgen mis sospechas. Un dios. Solamente los dioses de la destrucción, los supremos Kaios, los ángeles, Daisy-kan, tú y yo sabemos cómo abrir dicho portal. Dudo mucho que uno de ellos haya querido hacer tal cosa. Y si hubiese sido alguno de ellos, ¿qué propósito tendrían? Es algo que he estado tratando de averiguar. Llevo 6 meses averiguándolo. He visitado cada uno de los universos y ninguno de los dioses, Kaios o ángeles, ha hecho algo así. Entonces la única opción que queda, es que fue un dios que está escondido en los sectores prohibidos. Por eso fue que te llamé. Sé lo que piensas, Seno, piensas que fui yo. Pero no es así, yo soy el único dios que sabe cómo abrir dicho portal. Sé que no fuiste tú. Te llamé porque tú eres el encargado de los sectores prohibidos. Y te quería preguntar si no has detectado algo raro.
Algo inusual desde que esos Saiyajin están viviendo en los sectores prohibidos. Algo inusual. Déjame recordar. Bueno, fuera de que el poder de esos Saiyajin supera completamente a sus antepasados. El interés de los habitantes del planeta en donde vivo, con los Saiyajin. Y bueno, creo que ya. Creo que no hay nada inusual, no espera. Ahora que recuerdo, hace 6 meses, ellos tuvieron una pelea, con antiguos habitantes de ese planeta, los cuales estaban encerrados y dijeron que un hombre encapuchado los liberó. Comenzaron a pelear con los Saiyajin y la pelea se les salió de control y quedaron atrapados en un hechizo muy poderoso. Hasta donde me comentaron solo un dios puede escapar de dicho hechizo. Fuera de todo eso, no he visto nada raro. Me pregunto quién es esa persona encapuchada, y cómo es que esos sujetos consiguieron dicho hechizo. Te conozco Zeno, ¿qué tienes en mente? En que sin ese hechizo, ese Saiyajin, no se habría convertido en un dios. Algo me dice que todo fue planeado por ese sujeto encapuchado. Solo piénsalo, abre un portal no solo una, sino 2 veces. Misteriosamente, las personas con las que esos Saiyajin estaban peleando consiguen dominar un hechizo, con el cual solo un dios puede liberarse. Zeno, creo que te estás volviendo paranoico. Ese sería un plan muy bien elaborado. Pero si fuera cierto todo lo que dices, ¿con qué fin haría todo eso? Que lograría convirtiendo a Goku en un dios, en destruirme, y destruir las normas con las que todos los universos, y el sector prohibido se rige. Recuerda que el poder que mostró Gogeta, en su momento, era el mismo que tenía Bills, ambos estaban comenzando a ser dioses, y eso lo entiendo, pero no te has puesto a pensar, ¿cómo sería su poder hoy en día? Claro que sí me he puesto a pensarlo. Su poder sería tan grande, que hasta el mismo Daishikan, estaría en problemas si ambos se llegarían a enfrentar. Correcto, si a ese Saiyajin, que llamas Goku, lo obligan a como lo han hecho hasta ahora, a incrementar su poder se volverá tan fuerte que será un problema. Dudo que alguien en los sectores prohibidos, lo ataquen así sin más. Además, el poder que tiene actualmente es tan fuerte que se puede hacer cargo, solo de todos los sectores prohibidos, pero así como tú mismo dijiste, se necesita 2 dioses como para hacerse cargo de todos los sectores al mismo tiempo. Y por eso, el otro Saiyajin, llamado Vegeta, sigue entrenando para convertirse en el primer Saiyajin destructor. Ambos se harán cargo perfectamente de los sectores prohibidos. Entiendo, pero aún así, puede llegar a ser un gran problema. Quédate tranquilo Zeno, y deja de ser tan paranoico. Nada de eso va a suceder. Está bien Gohan, tú ganas. Sin embargo, quiero que me traigas a esos 2 Saiyajin que dices. Me gustaría conocerlos, y ver si realmente tienen lo que se requiere para ser los encargados. Está bien. Cuando Goku se termine de cazar, los traeré a los 2. Que sea antes. Los quiero conocer lo antes posible. Qué impaciente eres. Como tú digas, apenas regrese al planeta. Los buscaré y los traeré. Gracias Gohan. Creo que con esto ya es suficiente. Regresemos a casa Rías. Sí, ya es hora. Aunque no podemos regresar a casa. ¿Y por qué no? Se te olvidó que hoy nos vamos a reunir con los chicos. Fueron tú y Vegeta, quienes insistieron que fuera hoy. Es cierto, lo había olvidado por completo. Bueno, ¿te parece si vamos a casa, nos limpiamos y vamos a donde están los demás? Eso estaría súper bien. Bien andando entonces. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué me agarraste así de repente? No sé cómo fue que lograron regresar a la vida. Y tampoco sé qué es lo que quieren. Pero a cómo se les ocurra intentar algo así. Les juro que los voy a volver a matar. ¿Cómo es posible que ustedes sigan con vida? Y así es como termina este capítulo. Si te ha gustado, me lo puedes hacer saber en la caja de los comentarios. Si quieres saber cómo continúa la historia, deja tu sorprendente like. Recuerden que me pueden seguir en Instagram y en Facebook, para que así no se pierdan ninguna publicación o futura publicación del canal. Sin más nada que decir, se despide Tobaraz. Hasta la próxima.